Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Contraste y Controversia. Hoy vamos a analizar con Manuel Felipe Sierra y Kiko Bautista la actual situación política que ha sufrido una variación a propósito del hecho de que se revelara que hay un proceso de conversaciones directas e indirectas hacia la posibilidad ya de un proceso de negociación como tal. Ese es un elemento. Y el otro elemento que creo que es importante analizar esta noche es el planteamiento que ha hecho el presidente Nicolás Maduro en cuanto a que se adelanten las elecciones parlamentarias. Creo que estos dos temas, aunado por supuesto a la propia complejidad de la crisis política que vive el país, son pertinentes para analizarlos esta noche en Contraste y Controversia. Van a ser los temas de hoy. Bueno, y Manuel Felipe, ¿qué dices tú de estos temas? Sí, yo creo que son temas muy vigentes, ¿no? Y muy actuales. Ya sabemos pues todo lo que ocurrió con no esta reunión de negociaciones, sino este encuentro que se realizó en Oslo, que por cierto no es el primero, ya existen antecedentes de reuniones que se han realizado ya. La importancia que tuvo la asistencia, tampoco parece ser que fue una reunión en conjunto, sino que por separado se reunieron con el mediador noruego, pero lo importante es que fue por el oficialismo, fueron dos personajes muy importantes, pues el ministro Rodríguez y el gobernador Rodríguez, y la oposición envió también, si bien el dirigente, digamos, activo en términos de su posición como vicepresidente de la Asamblea fue Stalin González, y Gerardo Blay, quien, bueno, ex alcalde de Baruta, pero que ahora está como retirado de la primera línea, ¿no?, de Primero Justicia, pero una persona que por supuesto está actuando y que ha sido muy activo, según todas las informaciones, en estas gestiones con el gobierno de Estados Unidos de Trump, que ha tenido que ver con la designación de representantes en PDVSA, en Circo, toda esta serie de designaciones que ha realizado el presidente de la Asamblea, Guaidó, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene sin duda alguna una importancia, sobre todo porque más que, y por eso yo creo que se ha criticado mucho y se dice, bueno, otra vez el diálogo, los diálogos no funcionan, pero es que este es distinto. Esto no se trata del diálogo, digamos, de la MUP en su momento y el oficialismo, sino que este está estimulado decisivamente por la comunidad internacional. Y no solamente por algunos países, sino, bueno, nada más y nada menos, en eso coinciden en la necesidad de conversaciones, tanto Estados Unidos como Rusia, sin tomar en cuenta la Unión Europea, China y, bueno, y todos los países de América Latina. Entonces, esta reunión o este encuentro tiene una importancia mayor que lo que hasta ahora ha ocurrido con otros intentos de diálogo, que además tenían una agenda muy difícil porque tampoco estaban en juego los grandes temas. Por ejemplo, lo de República Dominicana fracasó porque, bueno, una de las cosas era cómo se nombra un nuevo Consejo Nacional Electoral, cuánto. Bueno, está muy bien, eso le interesaba mucho a la MUP y le interesaba al gobierno en función de las elecciones, pero no es el problema sustantivo del país, mientras que hoy este diálogo está planteado en términos de lo que es las grandes dimensiones de la crisis venezolana. Ahora, Kiko, fíjate, tendrá que ver este planteamiento del presidente Maduro hoy de adelanto de elecciones parlamentarias con lo que se está discutiendo en Oslo. ¿Será una propuesta que la está enviando a la mesa de conversaciones, si es que esa mesa ya está por instalarse, o es una forma también de evitar compromisos en el diálogo para poner a la oposición a pelear entre sí? Mira, por este tema? Lo primero es agradecerle a Manuel Felipe y a Vladimir, porque el comentario de la semana pasada del programa fue muy bueno, porque me dijeron, oye, esos tipos son amigos tuyos, te dejaron hablar, dirigir la cosa, y se ve que te quieren. No se ve esa envidia que uno suele ver cuando hay y esta noche te vamos a seguir queriendo, te vamos a hablar también, ¿verdad? No, yo le dije, esos son mis hermanos. Y yo estoy aquí en Globovisión, gracias a Vladimir, siempre lo he dicho. Después en algún momento explicaremos por qué tomamos esa decisión. Mucha gente me lo ha preguntado, pero vamos a los antecedentes de lo que acaba de hablar Manuel Felipe. Aquí después de Dominicana, se siguieron las conversaciones y hubo un grupo, unos negociadores, donde destaca mi amigo Vicente Díaz y Luis Aquiles Moreno. Claro. También Enrique Márquez. Yo los nombro porque ya eso pasó.
Hay que hubo una polémica sí, que tuvo mucho que ver con este programa cuando hablamos lo de Carlos Raúl. Hubo periodistas que le cayeron encima. Y mucha gente a Carlos Raúl, sapo, sapo, cuando Carlos Raúl lo que estaba haciendo era dando un tubazo. Ahora, eso habría que discutirlo, porque fíjate que el portal Armando Informa tira una serie de versiones sobre lo ocurrido el 30 de abril, que uno diría, bueno, pero esto también es sapeo, porque estás contando lo que pasó. Pero no, ninguno de los dos es sapeo. Yo creo que se trata de periodismo, de decirle a la gente la verdad. Para eso estamos aquí. Claro. Entonces veamos lo siguiente. El gobierno cuando, a medida que se aproximaba diciembre, la elección de la presidencia de la Asamblea Nacional, le metió full chola a las conversaciones. Full chola, porque no quería que su enemigo mortal asumiera la presidencia de la Asamblea, porque podrían pasar cosas como esta. Y le metió, bueno, propuso hasta una integración bicameral, nombrar otro, hasta que los partidos de la MUD dijeron, no, vamos a respetar los acuerdos porque la unidad es base clave de todo lo que puede ocurrir aquí. A partir de ahí, le bajaron el copete al asunto. Sin embargo, hubo unas últimas conversaciones donde apareció esta propuesta de elecciones parlamentarias en enero, o en el primer semestre del 2020, y presidenciales para finales de semestre, octubre, diciembre. Ahí apareció, se le hicieron a los miembros, a los que estaban negociando. Y la llevaron, pero bueno, las fechas no coincidieron. La gente quería que eso se resolviera este año, güey. Porque una de las cosas importantes del fenómeno Guaidó es que, y lo dijo Seguías en tu programa, yo ahí fue que lo entendí clarito, es que la gente quiere salidas rápidas, pero sin violencia y sin tiro y sin muerte. Pero quiere salidas rápidas porque está ahogada. Hay que entender que la situación del país es muy compleja. Y ahora con el tema de la gasolina, anuncian que viene una situación financiera por el encaje cambiario que puede colapsar la banca, porque eso el gobierno está agarrando todo y los bancos, y nadie dice nada, ni se le presta salida. Y eso ha desacelerado la economía más de lo que estaba. Entonces, esa propuesta, Maduro la hizo también en otros escenarios. Cuando vinieron a buscar a Loren Sales, ¿te acuerdas que vino el viceministro de Iglesias, viceministro español de Relaciones Interiores? Se le hicieron a él. Eso me lo confirmó a mí una fuente muy confiable. Digo, sí, nosotros la debatimos, pero fue rechazada. Esto, las elecciones parlamentarias y la opción después de las elecciones presidenciales. El día en Oslo, yo tengo entendido que sí se reunieron. Yo también lo tengo entendido. Sí, y eso no tiene nada de malo, nada claro, particular. Lo que pasa es que como hay un chantaje de que el diálogo es malo, que es un problema que vamos a hablar hoy en el análisis completo, pues, no, yo no fui, tú sabes, como tratando de no asumir las complicaciones que tienen estas políticas. Pero además, otra cosa, Kiko, que es más que, o sea, tú vas a ese viaje tan largo hasta Oslo y no se van a ver la cara. Pero tengo entendido, Vladi, que hubo 3 reuniones hasta anteriores. en un almuerzo, ¿no? Se pueden ver la cara. Mira, 3 reuniones anteriores. 3 reuniones. Y que además allí no se acordó nada, sino una metodología para entrarle al tema de Yo creo que eso es una especie todavía de tanteo. De tanteo, así es. O sea, un tanteo que no tiene nada de malo, porque se supone que la negociación es parte de la política, ¿verdad? Pero, es que además, pero fíjense. Lo han dicho todo, además. El fin de semana, el viernes, llega la Unión Europea, el grupo de contacto, y se reúne con la oposición, con las dos vertientes de la oposición, porque la oposición es muy diversa, y con Maduro, y van a Miraflores. Y él, el vicecanciller italiano, que no recuerdo el nombre, cuenta en una entrevista que le hacen todo lo que ocurrió ahí. Él dice que él llegó y primero Maduro empezó a hablar de que el país estaba bollante, de los logros de la revolución, y él, ay Dios, miraba para todos lados. Después Maduro dice que él es el centro, que él está colocado en el centro. Y uno dice, ¿en el centro de quién? De su propia realidad, de los socialistas, de los revolucionarios del gobierno. Quiere decir que en el gobierno hay 2 tendencias, igual que en la oposición, una muy radical y una moderada. Y que él está administrando eso. Eso es una clave de la película. Pero luego también, él allí, cuando le pregunta, ¿usted iría a elecciones para arreglar todo esto? Digo, no, ¿por qué? Yo a presidenciales no voy a ir. Porque entre otras cosas yo gané. Aquellos no me quieren reconocer, un problema de ellos, es un plan, es el imperialismo, y se fue por ahí. Esa negativa a ir a elecciones no hizo el planteamiento que yo estoy contando que ya se había hecho, sino que asomó nada más lo parlamentaria, coloca el juego en unas complicaciones que vamos a resolver una vez que vayamos al corte y regresemos. Tenemos que hacer la pausa, ya venimos entonces en Contraste y Controversia con el señor Manuel Felipe Sierra y el señor Kiko Bautista y este servidor, ya venimos.